técnicas. Bien, chicas, como comentaba, estamos en la tercera sesión del curso o del grupo de trabajo de fortalecimiento de capacidades académicas. En esta clase voy a adentrarme un poquito en los objetivos de uno de los capítulos que siempre son importantes en la postulación de proyecto, que es la explicación de los métodos y los procedimientos. Es radicalmente importante que esto se entienda bien en los proyectos porque es lo que demuestra varias cosas en el proyecto. Demuestra de alguna manera que sabemos hacer un proyecto de investigación y que vamos a lograr los resultados. Y lo segundo es que demuestra la necesidad de dinero y muchas veces un proyecto de investigación se puede o no se puede hacer en función del dinero que tengamos para ello. Y cuando explicamos los métodos a los evaluadores, a las evaluadoras, evidentemente lo que estamos diciendo allí es que tenemos que desarrollar ciertos procedimientos de distinto tipo para llegar a nuestros resultados y de alguna manera esos procedimientos y esos métodos tienen un costo, ya sea en horas persona, o ya sea en materiales, o ya sea en maquinaria, en herramientas de todo tipo, y eso es lo que hay que profundizar en este capítulo de cada una de las postulaciones. Siempre, y este sí no es... yo nunca he visto una postulación de proyecto que no tenga esta parte separada, ¿cierto? Como la parte de los métodos, la metodología de estudio. Sería muy raro que no hubiese un proyecto de investigación que no tuviese un capítulo especial para explicar los métodos y procedimientos. Vamos a hablar un poquito de cuáles son los objetivos de este capítulo. Bueno, cuando hablamos de metodología, cuando hablamos de método o de procedimientos metodológicos, estamos hablando o estamos tratando de responder la pregunta que está ahí arriba, ¿cierto? ¿Cómo haremos la investigación? No en términos ni temporales, ni en términos de plan de trabajo, ni de actividades que vamos a realizar, sino que en términos de procedimientos científicos. Y eso es importante. Lo que decimos aquí en el capítulo de método de investigación es cuáles son las metodologías científicas que vamos a utilizar para desarrollar nuestro proyecto. Primero, lo que todo capítulo de metodología de la investigación debería tener es el enfoque. El enfoque puede ser cuantitativo, cualitativo, mixto, crítico, con enfoque de género, puede ser de distinto tipo. Los clásicos son cuantitativo, cualitativo y mixto. Muchas veces uno expone, ¿cierto? Como mi investigación es preferentemente cuantitativa, pero tiene algunos elementos complementarios cualitativos o al revés, o es preferente, o es exclusivamente cuantitativo, o es exclusivamente cualitativo. Vamos a hablar de algunas metodologías y vamos a hacer la diferencia clara entre cuantitativo y cualitativo, pero me imagino que ya todas las que están acá ya conocen más o menos como cuáles son esas diferencias y qué tipo de investigación realizan también. Normalmente en arquitectura y estudios urbanos las metodologías son mixtas, incluyen además como una frase que seguramente siempre aparece en los papers que ustedes leen, que es el estudio de caso, ¿cierto? Esta es una investigación cuantitativa con estudio de caso, o esta es una investigación cualitativa con estudio de caso. El estudio de caso también es una metodología específica, perdón, es un enfoque o es parte del enfoque de investigación específico. Normalmente, como nosotros trabajamos justamente con la realidad física, agregamos justamente eso. Y también podemos agregar otros tipos de especificaciones. Es una investigación exploratoria, es una investigación definitoria, explicativa, de distinto tipo. Entonces ahí entre esas palabras nosotros tenemos que encontrar cuál es la que más se adecuan a la descripción de nuestra investigación. Pero empezamos siempre un capítulo de metodología exponiendo el enfoque de investigación. Luego, lo que tenemos que hacer es orientar, o lo que debería hacer este capítulo es orientar la recolección de datos. Voy a diferenciar muy claramente, lo he explicado en las clases anteriores, lo que significa la recolección, de lo que significa el análisis. Una buena metodología de investigación separa estos dos elementos y no los mezcla. A pesar de que después cuando uno lee los papers, y esta es la diferencia entre un paper y un proyecto de investigación, los papers dicen como la metodología fue una entrevista y no te dice cómo se, o sea, eso es como una forma de recolección, pero muchas veces no te dice el análisis. O al revés, dicen como se utilizó un análisis cualitativo en este software, pero no te dice como de dónde son cuál es la fuente de los datos. Entonces hay que diferenciar muy bien en los proyectos de investigación, sobre todo para demostrar como la seriedad de de la investigadora, cómo se recolectarán los datos y cómo se analizarán los datos, que son cosas distintas, ¿cierto? Están ahí el primero, uno dice cómo voy a recolectar los datos, o normalmente uno lo que dice es justamente como cómo voy a recolectar los datos.
hay un texto que está malo, no hagan caso de ese texto. ¿Por qué es importante la orientación de la recolección de datos? Porque nosotros tenemos que garantizar la viabilidad del proyecto. Tenemos que demostrar que la información que nosotros queremos usar para nuestra investigación está disponible y que es posible de recopilar en el tiempo adecuado. Cuando hablamos justamente de orientar la recolección de datos, estamos hablando de eso, de garantizar la viabilidad. Garantizar que estos datos se pueden extraer con las metodologías que yo estoy manejando, que están disponibles y que el tiempo que dura el proyecto va a permitir justamente que esos datos se recopilen. Luego está la orientación del análisis de los datos, que es justamente establecer procedimientos claros y conocidos por la disciplina. Y aquí sí donde aparecen como cuestiones un poquito más específicas relacionadas justamente con cómo se va a analizar la información, y cada disciplina tiene sus propios procedimientos de análisis de información. Normalmente, bueno, vamos a hablar de algunos en estas clases, pero identificar bien o dejar muy claro cuál es el procedimiento con el cual nosotros vamos a analizar los datos también es parte importante del capítulo de metodología de investigación. ¿Por qué es importante esto? Porque justamente garantiza el segundo elemento importante que nosotros queremos demostrar con nuestra metodología. Además de garantizar viabilidad, ¿cierto? Que los datos existan y que podamos obtenerlos, lo que nosotros tenemos que garantizar, ya sea para una investigación cuantitativa o cualitativa, es la replicabilidad del proyecto. ¿Qué quiere decir replicabilidad? Es que en ciencias se usa esta palabra para justamente definir que bajo los mismos procedimientos, tanto de recolección como de análisis de datos, deberíamos llegar a los mismos resultados de investigación. Si una investigación deja dudas respecto de cómo se recolectan y cómo se analizan los datos, con la idea de que alguien pueda decir como, pero si yo hago lo mismo, seguramente llegaré a resultados distintos, no estamos garantizando replicabilidad. Y un proyecto que no se puede replicar y que no llega a los mismos resultados es un proyecto que no es científico. La ciencia justamente busca que nosotros garanticemos que si alguien, otro investigador, otra investigadora, hace lo mismo que yo hice, va a encontrar los mismos resultados. Y eso se explica, evidentemente, gracias a la orientación en el análisis de los datos. ¿Cierto? Vamos a decir, vamos a utilizar ciertos procedimientos para asegurar de que si alguien lo vuelve a realizar tal como yo lo hice, los resultados sean exactamente los mismos. Y esto es de nuevo para investigación cuantitativa como cualitativa. No hay diferencia entre los dos. Y por último, una cosa que siempre se menciona, a pesar de que muchas veces en un proyecto de investigación no es 100% obligatorio colocar las limitaciones y alcances de los estudios respecto de las metodologías. Sobre todo en proyectos más bien pequeños, uno trata de decir como, bueno, no se hará esto, a pesar de que es raro declararlo, pero a veces también se hace justamente con la idea de que los evaluadores reconozcan como la seriedad de la postulación, ¿cierto? La seriedad de la investigadora, en el sentido de que si yo coloco los límites y alcances, por ejemplo, en términos temporales, voy a analizar solo 6 meses de esto, voy a analizar solamente el último año, voy a analizar solamente un pequeño barrio, voy a analizar solamente 2 o 3 obras, demuestra justamente de que uno dice como el tiempo que tengo y el dinero que es esta postulación me va a alcanzar. Y por lo tanto también es bueno declarar muchas veces limitaciones y alcances. Y ahí está también la idea de la investigación exploratoria, ¿cierto? La investigación exploratoria dice como, bueno, yo voy a trabajar de cierta manera que es más bien mirar como el campo, ¿cierto? Observar un poco el campo. O una investigación muy acotada en términos temporales o en términos espaciales. Siempre declarar limitaciones es bueno porque expone justamente que uno reconoce que hay dificultades en el acceso a los datos o en el procesamiento de los datos. Entonces, exponer eso muchas veces viene bien, sobre todo en proyectos pequeños, ¿cierto? Cuando uno tiene proyectos grandes con metodologías de investigación complejas y de largo plazo, ahí es más raro declarar limitaciones, porque ponerse el parche de antelería de como, miren, me va a costar recolectar esos datos, entonces no lo voy a poder hacer tan bien, es raro en proyectos grandes, pero sí es muy bueno en proyectos pequeños. Entonces ahí está como todo lo que debería tener justamente un capítulo. Vamos a hablar un poquito de las partes que tiene un capítulo, pero finalmente esto es lo que busca el capítulo de metodología. Exponer el enfoque, orientar la recolección de datos, garantizando la viabilidad, orientar el análisis de los datos, garantizando la replicabilidad y exponer algunas cuestiones relacionadas con las limitaciones y alcances de la investigación. Vamos a hablar de vamos a ir un poquito atrás para hablar un poquito de conceptos clave que tienen que ver con investigación, justamente para hacer una relación lineal entre los distintos elementos que tiene una investigación y cómo se relacionan con la metodología. Respecto de las preguntas de investigación, hay distintos tipos de preguntas, pero todas tienen que tener tres cosas importantes.
tienen que ser científicamente relevantes, lo hemos hablado en las otras clases del curso. Científicamente relevante significa que nuestras preguntas tienen que ver no con un problema técnico ni con un problema práctico, sino que más bien con una brecha de conocimiento, con algo que no se sabe. Eso es ser científicamente relevante. Tiene que ser abarcable en el plazo y con el dinero que tiene el proyecto. Y tiene que ser muy simple. Las preguntas de investigación son muy, muy simples. Una línea y media máximo. Ya cuando se pasa de eso es que en verdad hay confusiones y hay muchos temas dentro. Las preguntas tienen que ser simples. Y hay distintos tipos de preguntas dependiendo del tipo de investigación. Hay preguntas definitorias, ¿cierto? Preguntas del tipo, ¿qué es esto? ¿O cómo se podría definir esto? ¿Cuáles son las variables que explican esto? Que son las investigaciones explicativas. Las investigaciones comparativas, que son como cómo se diferencia o cómo se asemejan tales elementos. La investigación evaluativa, que es justamente una investigación que tiene mucho que ver con la investigación aplicada, que tiene que ver justamente con estos elementos permiten a través de tal metodología, a través de tal método, cumplir con ciertas expectativas, o la investigación exploratoria, que es un poquito más abierta, que es básicamente la idea de voy a acercarme a un objeto de estudio sin tener una teoría previa que trate de explicar el fenómeno. Eso es una investigación exploratoria. Ojo también con esto, las investigaciones cuantitativas nunca son exploratorias. Las investigaciones cualitativas son exploratorias, ¿cierto? Voy a mirar a ver qué me encuentro, sin una percepción, sin una preconceptos relacionados con un caso o con un lugar específico o con un fenómeno específico. Eh, Muchas veces uno se encuentra justamente con esta idea de esta investigación es cuantitativa y exploratoria, y eso es un error, como inmediatamente demuestra que no se sabe muy bien qué significa exploratorio. Las investigaciones cuantitativas siempre son más bien explicativas o definitorias, comparativas, ¿cierto? Eh, entonces, ojo con eso, las exploraciones más bien son cualitativas, son como la primera aproximación a un campo de estudio, a un caso. A pesar de que la investigación cuantitativa puede ser como muy general, igual no es exploratoria. Luego están las hipótesis, la hipótesis es una pregunta, una respuesta tentativa, una respuesta inicial a la pregunta de investigación. Eso es una hipótesis. Y también tiene tres características esenciales. Tiene que ser plausible teóricamente, tiene que tener alguna relación con la teoría previa. Por eso es importante construir marcos teóricos fuertes, donde hay algunas explicaciones, porque si no es plausible teóricamente, es una hipótesis que seguramente da mala espina a los evaluadores, ¿cierto? O a las evaluadoras. Cuando la hipótesis es muy extraña o es muy como controvertida, podría generar justamente de que un proyecto pueda quedar fuera de un financiamiento. Por eso tiene que ser por lo menos plausible, tiene que sonar algo que teóricamente se haya dicho antes, a pesar de que muchas veces nosotros tenemos otras hipótesis que explican de otra manera los fenómenos que estamos investigando, que voy a hablar un poquito de eso, que es la cuarta hipótesis que aparece ahí, que es la hipótesis alternativa. Pero igual tiene que haber como cierta plausibilidad teórica. Plausibilidad es como que suene creíble. Tiene que ser informada y por eso también es importante construir marcos teóricos y conceptuales importantes y también marcos, estados del arte, saber qué se ha dicho antes sobre el tema. Si no sabemos qué se ha dicho antes sobre el tema, es muy difícil construir una hipótesis informada. Seguramente cuando no conocemos un tema bien, las hipótesis son desinformadas y seguramente estamos como haciéndolas demasiado ingenuas y no sirven para hacer investigación porque o para postular un proyecto, perdón. Para hacer investigación siempre, pero para un proyecto, para demostrar que el proyecto es fiable y que es sólido, si la hipótesis está poco informada, un evaluador, una evaluadora dirá como, le falta leer este autor o esta autora, entonces tiene que informarse más para que la hipótesis cumpla con este parámetro. Y lo tercero es que tiene que ser muy clara. Así como las preguntas tienen que ser simples, las hipótesis tienen que ser muy claras, tienen que decir específicamente lo que yo creo que está pasando en este caso, o lo que yo creo que va a pasar con este experimento. Em, Importante decir que también muchas investigaciones no tienen hipótesis. Esto es importante mencionarlo porque no siempre hay hipótesis. De nuevo, la investigación cualitativa, sobre todo exploratoria, muchas veces no tiene hipótesis. Y se puede comenzar una investigación sin hipótesis de todas maneras, pero idealmente, sobre todo para acotar el campo y que no sea como infinito, o acotar como la investigación y no se vuelva como una cosa que no se pueda terminar nunca, es bueno tener una hipótesis inicial de trabajo, pero hacer una investigación acotada sin hipótesis es
yo diría que un error. También uno mira proyectos de investigación y dice como, la hipótesis se va a construir en el camino, pero son proyectos cortitos de 6 meses y digo, como, difícil construir una hipótesis en ese tiempo. Habría que traer algo justamente para acotar, para decir como, bueno, el investigador va hacia allá, quiere ver esto, quiere demostrar que esto está sucediendo o no. Y por lo tanto, exponer hipótesis siempre viene bien, a menos que sea muy exploratoria la investigación y que uno tenga el tiempo también de decir como, bueno, al final del trabajo quizás voy a encontrar esa hipótesis. Hipótesis hay de distintos tipos, descriptivas, ¿cierto? Con la idea de decir como, bueno, está pasando esto, correlacionales, que justamente establecen relación entre dos variables, es decir, como si pasa o sea, si esto pasa, esto también, o si esto pasa, esto no. Hipótesis causales, esto es causa de esto es consecuencia de tal. Hipótesis alternativa, que es una hipótesis que se usa mucho en estudios urbanos, que es básicamente decir como el marco teórico a la fecha ha dicho esto, pero yo creo que en este caso específico lo que está pasando es otra cosa. Pero igualmente hay que saber qué dice la teoría respecto de qué está pasando allí. El avance en sociología urbana, en economía urbana, muchas veces tiene que ver con, bueno, en estudio urbano en general, es en base a hipótesis alternativas. Como tradicionalmente se ha dicho que la segregación es esto, yo creo que en verdad los factores que la explican son estos otros. Pero claro, igualmente hay que saber qué se ha dicho antes para decir es mi hipótesis alternativa. Y la hipótesis de trabajo o exploratoria, que son justamente o hipótesis que uno declara que bueno, no tengo hipótesis, voy a ir al campo y voy a construir una hipótesis en la misma investigación. Eso es, de nuevo, exclusivamente de las investigaciones cualitativas. Pero a veces también uno tiene una hipótesis de trabajo, que es como una pequeña hipótesis que yo declaro que voy a ir completando en el camino y voy a ir ajustando. También en estudios urbanos y en arquitectura también, en el estudio fenomenológico, sobre todo en la arquitectura, hay mucha hipótesis de trabajo. Voy a empezar por aquí, pero en verdad estoy abierto a que puedan pasar otras cosas. Eso es muy raro en la investigación cuantitativa, casi no existe. Y por último están los objetivos de investigación, que justamente determinan los límites y orientan los resultados y ordenan las metodologías. Uno debería ordenar las metodologías tanto de extracción de datos como de procesamiento de datos en función de los objetivos específicos de una investigación. Vamos a explicar también qué es un objetivo y cómo se frasean los objetivos. Entonces hay un objetivo general que normalmente es la pregunta de investigación principal, ¿cierto? La pregunta de investigación transformada en un objetivo, ¿cierto? Fraseada de manera distinta para que parezca un objetivo. Pero la pregunta de investigación principal debería ser el objetivo general de la investigación. Y luego están los objetivos específicos que exponen el paso a paso, de forma precisa, acotada y concreta respecto de nuestra investigación. Y es aquí, en los objetivos específicos, donde nosotros metemos las metodologías. Vamos a cumplir este objetivo a través de tal procedimiento de recolección de datos y tal procedimiento de análisis de datos. Voy a explicar eso a continuación. Para hablar de objetivos de investigación, más que nada como se definen los objetivos como una declaración clara y específica que describe justamente lo que se pretende lograr con un estudio, con un proyecto de investigación. Estos son de tipo general, ¿cierto? Que explican todo lo que yo quiero hacer en el proyecto y los específicos que son el paso a paso. Hay una técnica que se llama SMART, que es como viene del inglés, ¿cierto? Voy a explicar un poco qué significa cada uno de los temas, que dice cómo debería ser fraseado un objetivo. Igualmente, en nuestra disciplina o nuestras disciplinas, es difícil decir como qué va y qué no va, pero yo pongo dos cosas que tienen que ir sí o sí, que es el verbo, que especifica qué es lo que yo quiero hacer en cada uno de los objetivos, en el general y en los específicos. En los objetivos generales se pueden colocar grandes verbos, ¿cierto? Analizar, describir, determinar la relación. En los objetivos específicos de ser mucho, mucho más específico y siempre tienen que ir de menos a más. Es decir, yo empiezo catalogando, describiendo, después hago comparaciones y al final analizo. Es raro también cuando uno ve los objetivos específicos y dice primero analizar no sé qué y después describir. Normalmente las investigaciones son primero describo, después comparo, después evalúo y por último analizo. Entonces, ojo también con los objetivos específicos y el orden de menos a más en términos de complejidad del verbo. Hay muchos verbos para escribir, pero, o sea, para escribir objetivos de investigación, pero en general siempre estamos en eso, ¿cierto? Como evaluar, describir, analizar, comparar, etc. Siempre, lo más importante como revisar que esto tenga coherencia justamente en el paso a paso, va a ir de menos a más, no empezar por lo más complicado, sino que empezar por lo más sencillo y terminar en lo más complejo. Siempre un verbo en infinitivo, siempre un verbo en infinitivo, un verbo terminado en ar, er o id en español. Luego viene el objeto. ¿Qué es lo que se aplica al verbo? ¿Cierto? ¿Cuál es qué es lo que va a ser justamente
medido. El objeto de un objetivo específico es lo que va a ser medido. La definición global de un grupo de variables o incluso una sola variable involucrada en cada uno de los objetivos específicos. Entonces, el verbo y lo que va a ser justamente medido o lo que va a ser evaluado, lo que va a ser comparado, lo que sea, es lo que tiene que ir sí o sí en un objetivo de investigación. Y luego hay tres cosas que pueden ir o no ir, dependiendo de lo importante que sea colocarlo o no, en función de lo que queremos demostrar en términos de conocimiento. Ahí está el método. Muchas veces uno coloca en el objetivo el método, sobre todo si es como central de la investigación. Y no es como, no es a través de entrevistas nomás, sino que en verdad es a través de específicamente un tipo de entrevista que se llama historias de vida, o a través de específicamente una muestra, o perdón, una prueba que se hace en un laboratorio específico, muy, muy. Entonces, si tiene sentido decir, y es relevante mencionar el método con el que se van a obtener o con el que se van a procesar los datos, se coloca. Y normalmente van después de la frase a través, ¿cierto? A través de. Entonces, se va a hacer algo a esto a través de esto. El cuarto, que también lo pongo ahí por estar en gris porque justamente no siempre van, eh, es la finalidad. Y la finalidad demuestra justamente por qué es relevante cumplir con este objetivo específico. La relevancia es importante de mencionarla en función de la utilidad para el proyecto mayor, ¿cierto? Como a veces yo pongo la finalidad porque es clave cumplir con este paso, con este objetivo específico para cumplir con los objetivos generales. Pero a veces la finalidad puede no estar, puede estar implícita incluso en la descripción de la primera parte del objetivo, ¿cierto? El verbo y el objeto. Normalmente va después de la palabra para, ¿cierto? Voy a hacer esto a esto para lograr tal. Y por último, el periodo o lugar, que tiene que ver como con acotar en términos temporales o en términos espaciales, que como nuestras disciplinas son espaciales, también uno puede delimitar en términos espaciales, ¿cierto? Según la necesidad de especificar, también tiene que ver con lo que mencionaba al principio, de decir como, este es el alcance. Lo voy a hacer en los últimos 6 meses, lo voy a hacer en el último año, lo voy a hacer en este lugar, en este barrio específico. Mencionar el lugar también permite justamente darle una característica específica y acotar. Y va justamente después de las palabras durante para tiempo y lugar y en el lugar, ¿cierto? En este lugar, en este barrio, en esta comuna, etcétera. En estos casos de estudio o lo que sea. Entonces, según la necesidad de especificidad del objetivo específico, también va el periodo y el lugar. Entonces, ven como si pasamos específico a inglés, que es specific, está la palabra SMART, S-M-A-R-T. Por eso se llama objetivo de investigación SMART. Voy a dar un ejemplo inmediatamente de esto. El objetivo de investigación, este es un objetivo que parece general, pero también podría ser uno específico de una investigación mayor. Dice, evaluar el verbo, ¿cierto? Siempre en infinitivo. El impacto de la implementación de un sistema de transporte público masivo en la reducción de la congestión vehicular. Todo eso es el objeto. El objeto es el impacto de la implementación de un transporte masivo en la reducción de la congestión vehicular. Después dice, a través del análisis de datos de tráfico. A veces es importante colocarlo, a veces no. A través de, ahí estamos hablando de la metodología, vamos a analizar datos de tráfico. Para proponer mejoras de gestión, ¿cierto? El para, que es justamente finalidad. Finalidad para. A veces es relevante o a veces no. En la ciudad de Santiago, ¿cierto? Como si uno dice, como mi proyecto de investigación tiene que ver con, tiene como parte de los objetivos, tiene que ver con proponer mejoras, entonces se coloca. Puede ser que se analicen los datos sin que haya propuestas de mejora, entonces el para o la finalidad no tiene sentido. En este caso la puse justamente con la idea de demostrar cómo se frasea, porque es importante no decir la finalidad del objetivo. Y por último, el periodo, ¿cierto? En Santiago. No va a hacerlo en todo Chile ni en todo el mundo, sino que es solamente en Santiago. A pesar de que el proyecto puede ser como en varias regiones, pero voy a analizar esto específicamente en Santiago, en uno de mis objetivos específicos. Así se frasean los objetivos de investigación. Vamos a seguir como, no sé si pues aquí podemos parar quizás un segundo y plantear como la posibilidad de hacer preguntas. ¿No? ¿Todo bien? Vanessa Martínez no había estado antes en las No, no sesiones. había estado antes. Ah, súper. Vanessa es de construcción. Ah, genial. O sea, es de arquitectura, pero de nuestro lado. Claro, del área Te de... la presenté, te la presenté. Ah, Eh, Vanessa, ya, perfecto. Bienvenida, Vanessa. Bien, entonces, todo claro. Ya como objetivos de investigación, como vamos en ese punto. Estamos en la mitad de la postulación.
Bien, entonces, la idea de frasear objetivos tiene que ver justamente con demostrar, sobre todo los objetivos específicos, demostrar de que tenemos como la capacidad de tomar ciertos elementos que están allí en términos metodológicos, en términos de acotar, en términos temporales, en términos de plantear justamente para qué sirven, en términos de finalidad, por qué creo que esto es importante de realizar en nuestros proyectos. Y ahora vamos a lo que sí es metodológico y a lo que sí es marco metodológico o propuesta metodológica. Luego de definir, ¿cierto? Como preguntas, hipótesis y objetivos, nos vamos a enfrentar a la necesidad de definir cuáles son las variables de investigación. Las variables son lo que vamos a medir. Por ejemplo, en el ejercicio anterior, lo que se va a medir es el impacto de la implementación de un sistema de transporte masivo en la reducción de la congestión vehicular. Y dentro de esta gran frase, que es el impacto, bla, 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 hay varias variables que nosotros podemos medir. En principio, por ejemplo, cuántas micros pasan, cuántos autos pasan, si baja la congestión vehicular, o sea, la congestión vehicular misma, ¿cierto? Los autos por hora, todo ese tipo de cuestiones son posibles de medir. Y por lo tanto, las variables son justamente todo lo que nosotros vamos a medir en un proyecto de investigación. Primero, importante, o sea, cuáles son las condiciones que tiene que tener una buena variable, es que tiene que ser posible de definir conceptualmente. Es algo que nosotros tenemos que, incluso el marco conceptual, lo hablábamos en la clase anterior, el marco conceptual sirve para decir como, mis variables de investigación son estas y significa esto, no significa otra cosa, yo quiero medir esto. Son medibles, son posibles de llevar, medibles cuantitativa o cualitativamente, ojo con eso, no es necesario que sean medibles cuantitativamente, que es un poco la confusión que siempre tenemos. Y por otro lado, idealmente tienen que ser similares a otras de otros estudios parecidos. ¿Por qué? Porque justamente lo que estamos buscando es hablar con hablar con la ciencia, con nuestro campo y con nuestra disciplina, por lo tanto, tener variables que nosotros solamente estamos midiendo nosotros y nadie más está midiendo en el mundo no tiene mucho sentido. Entonces, muchas veces lo que hace uno cuando está tratando de hacer una encuesta, por ejemplo, dice, como voy a ver encuestas que hablan de cosas parecidas, eh, para identificar variables similares, para poder conversar con esos estudios, incluso poder como comparar. Entonces, las variables pueden ser cuantitativas, ¿cierto? Como todo lo que puede ser medible en términos de números es una variable cuantitativa, ¿cierto? Alturas, resistencias, transmitancias térmicas, cantidad de autos, nivel de congestión vehicular, autos por hora, todo lo que puede ser medible en términos cuantitativos son esas. Las cualitativas que son las emociones, las sensaciones, los gustos personales, todo ese tipo de cuestiones son elementos, la nacionalidad, por ejemplo, todos son elementos cualitativos. Y las mixtas, que hay un grupo específico de variables que son mixtas, que tiene que ver justamente con esta posibilidad de medir algunas cosas con números, pero que normalmente son variables cualitativas. Por ejemplo, típico como en el caso de Chile, la investigación relacionada con sensación de seguridad. Sensación de seguridad puede ser medible como a través de una entrevista, ¿cierto? Usted cuénteme un poquito cómo se siente en términos de seguridad y la gente te cuenta y eso entonces son variables cualitativas, pero después te pueden decir como, y póngale número de 1 al 7, póngale nota de 1 al 7, cómo se siente de segura. Eso es una variable mixta, ¿cierto? Como una variable que se puede medir tanto cuantitativa como cualitativamente. Muchas veces, como nuestras investigaciones son mixtas, con enfoque mixto, lo que hacemos es meter incluso algunas variables que las vamos a medir a través de una y otra metodología de distinto tipo, para que sean complementarias. Entonces, pues tenemos un porcentaje y al mismo tiempo tenemos como cosas un poquito más específicas que nos dicen ciertos actores, ciertas personas respecto a un tema. Cada objetivo debe tener sus propias variables, sus propias variables. Cada objetivo específico debe tener sus variables de investigación. Esto es importante de mencionar porque esto es lo que ordena una investigación y una metodología. Cada objetivo específico debería tener asociadas unas variables, que es lo que vamos a medir. Si un objetivo específico no tiene variable, entonces no es objetivo específico. Y hay que empezar justamente como cuál sería un objetivo específico que mejore, o incluso uno podría decir, como quiero medir todo esto, ¿cómo lo agrupo en distintos objetivos, eh, cierto, que tengan que ver justamente con metodología específica, en las que yo quiero, que yo quiero rescatar? Si un objetivo no tiene variables a medir, no es objetivo específico. Y aquí empezamos con, ya, entonces, como definiendo eso, que es como justamente el eslabón, son importantes las variables de investigación porque es el eslabón que une la parte como de las preguntas, las hipótesis y los objetivos, que son como parte central del proyecto, con la metodología. Y la metodología, de nuevo, separada en dos ámbitos.
los procedimientos de recolección y y los procedimientos de procesamiento de datos. ¿Cómo o cuáles son las características de un procedimiento de recolección? Tiene que ser confiable en términos de fuentes. Tengo que decir de dónde viene la información y por qué esa información es confiable. Tengo que decir o tengo que demostrar que es accesible en tiempo y forma. Es decir, yo tengo una investigación que dura 4 meses y digo que voy a tratar de recolectar datos de la Biblioteca Nacional, pero yo sé que o sea, mucha gente sabe que para pedir permiso para acceder a datos específicos de la Biblioteca Nacional te demoráis 3 meses. Entonces, ahí inmediatamente uno dice como no es accesible en tiempo y forma, por lo tanto no es un proyecto de investigación viable. De nuevo, eso demuestra viabilidad del proyecto. Entonces, mi fuente de información van a ser unas cosas que están por ahí, y es confiable esa fuente, es buena información, es de calidad. La confiabilidad y la accesibilidad son lo que tenemos que demostrar cuando hablamos de un procedimiento de recolección de datos. Cuando hablamos de un procedimiento específico, también vamos a hablar del enfoque, de nuevo, cualitativo, cuantitativo, mixto. Si tenemos que demostrar que el muestreo es adecuado. Por ejemplo, si el procedimiento de recolección de datos es una encuesta, yo tengo que decir, bueno, pero esa encuesta voy a tener que hacer encuestas a tales personas, a un número específico, eso se calcula, ¿cierto? Eh, tengo que además que el muestreo sea como variado y no sean puros hombres o puras mujeres o pura gente mayor, o voy a hacer un análisis, por ejemplo, si hago encuestas en barrio, tengo que ir saltándome casas y no hacer toda la misma calle. Todo eso, como demostrar el muestreo adecuado, es importante. El diseño de los instrumentos, ¿cierto? Mencionar cuáles son las categorías que voy a incluir en estas encuestas, en estas entrevistas. Lo mismo, cuando hablamos de muestreo, perdón, en entrevistas, que son investigaciones cualitativas, tenemos que decir cuántas entrevistas más o menos vamos a hacer. Vamos a hacer 3 a cada actor, vamos a hacer 2 en total, qué tipo de personas voy a entrevistar, todo eso tiene que estar detallado. El periodo y lugar de recolección de los datos también es importante de mencionar en los procedimientos. Las formas de estandarización, muchas veces decimos, bueno, voy a ir a buscar tales bases de datos, que una viene de tal, otra viene de tal, y pues como, bueno, ¿cómo la estandarizo? ¿Son iguales, se vienen exactamente iguales o tengo que hacer un procedimiento de estandarización? Y cómo le hago control de calidad, ¿cierto? Voy a hacer tales entrevistas, que voy a hacer 700 entrevistas, que van a ser, voy a contratar una empresa para eso, y lo voy a hacer un pequeño control de calidad a través de tal metodología. Voy a llamar al 3% de los encuestados para ver si realmente contestaron o no la encuesta. Entonces, todo ese tipo de cuestiones son importantes, como de demostrar que nosotros estamos controlando nuestros procedimientos de recolección de datos. Pero lo más importante es demostrar confiabilidad de la fuente y accesibilidad en tiempo y forma. Y luego los procedimientos de procesamiento de los datos. Y aquí tenemos que meternos, justamente tenemos que demostrar que nosotros como investigadoras conocemos las herramientas adecuadas para analizar los datos que estamos recolectando. De tipo cuantitativo, por ejemplo, nosotros tenemos que decir esta información cuantitativa que viene de unas encuestas que hicimos a tal, no sé qué, y que le hicimos tal control de calidad y tal forma de estandarización, le vamos a aplicar estadística descriptiva, o estadística inferencial, o estadística multivariada. Y quizás mencionar también el software en el que lo vamos a hacer. Entonces, bueno, voy a hacer un análisis sencillo, una estadística descriptiva a través de Excel. O en verdad voy a hacer evaluación estadística compleja, multivariada, y para eso necesito software como SPSS, o Strata, o Stratographics. Mencionar eso inmediatamente le dice a un evaluador, una evaluadora como, esta persona sabe de lo que está hablando, va a aplicar estos métodos y sabe perfectamente que necesita este software y por eso tiene que comprarlo, entonces después tiene sentido la plata que me está pidiendo. Ese tipo de cuestiones son importantes y luego también la forma en que eso se va a expresar, ¿cierto? Tablas, gráficos, también es importante de mencionar, ¿cierto? Voy a hacer tales catálogos, tales tablas, este tipo de gráficos, ¿cierto? Tipo araña, no sé qué, gráficos específicos relacionados con nuestras propias disciplinas, gráficos de dispersión, o vamos a establecer como cierto tipo de correlación a través de gráficos de dispersión. Demuestra justamente que uno sabe de investigación cuantitativa y dice como, entonces esta persona va a cumplir con su objetivo. O en términos cualitativos, yo puedo decir como, bueno, la principal técnica de análisis cualitativo se llama teoría fundamentada, que es básicamente un procedimiento de codificación y categorización de información cualitativa. Yo menciono, incluso puedo, en las dos, como en estadística y en teoría fundamentada, puedo colocar ahí como una cita del experto en teoría fundamentada en mi disciplina, por ejemplo. O voy a hacer análisis temático o análisis de discurso, voy a usar un software tipo Atlas T, o lo voy a hacer de manera más sencilla con Word y Excel, o voy a comprar una licencia de InVivo para hacer como cierto tipo de categorizaciones, o voy a utilizar ciertas plataformas
online para hacer mapas de actores, voy a utilizar ciertas otras herramientas para hacer nubes de palabras, todo el tipo de análisis de cómo voy a procesar esa información de forma cualitativa, idealmente mencionarla, con la idea de nuevo de demostrar de que me manejamos estas herramientas y que somos capaces de tomar estos datos y transformarlos en investigación. Respecto de enfoques y procedimientos, sobre todo de recolección de datos, me gusta mostrar siempre como este gráfico que pone las metodologías tradicionales de recolección de información en 4 cuadrantes. Arriba, en la parte de arriba del gráfico está todo lo cuantitativo, en la parte de abajo lo cualitativo. A la izquierda, la revisión, la investigación documental o de datos secundarios, ¿cierto? Datos que fabricaron otras personas. Y a la derecha, investigación de campo o datos que nosotros mismos construimos. Arriba, la parte de arriba, cuantitativa documental, podemos encontrar, decir, vamos a usar base de datos de estadística del censo, estadísticas oficiales, una encuesta que hizo un ministerio, estudios cuantitativos, datos espaciales georreferenciados que vienen de Chile, o bases de datos que vienen de tal lugar, bases de datos cuantitativas. Investigación cualitativa, documental, voy a buscar fuentes bibliográficas, libros, revistas, voy a buscar la prensa de la época, fuentes iconográficas, videos, voy a buscar videos de YouTube, voy a hacer investigación en base a análisis fotográfico de fotos que sacaron otras personas, u otros medios de almacenamiento, muy típico del estudio urbano, ¿cierto? Voy a analizar mapas, voy a analizar planos de arquitectura que hizo tal persona, voy a buscar la mapoteca de no sé dónde, o voy a sacar información de otros lados. Voy a analizar revistas de arquitectura. Entonces, eso es información que construyó otro, pero que se analiza de manera cualitativa. A la derecha arriba, ¿cierto? Cuantitativo, pero de investigación de campo, las tradicionales encuestas de distinto tipo, personales, telefónicas, postales, paneles, etcétera. Y específicamente relacionado con nuestra disciplina, los levantamientos exactos. Entonces voy a ir a terreno y voy a medir todo lo que pueda medir. Alturas de edificación, anchos de calle, calidad de la ciclovía o ancho de la ciclovía, material de la ciclovía, todo lo que tenga que ser como que yo mismo voy al campo a recolectar esos datos, eh, son investigación cuantitativa con investigación o con análisis de datos primarios. Explicarlo en la primera parte del capítulo de metodología siempre va a demostrar de que sabemos de lo que estamos hablando. Y en la parte de abajo, que es cualitativo, pero investigación de campo, las típicas, que es la tradicional forma de investigación cualitativa, son las entrevistas. Entrevistas en profundidad, entrevistas estructuradas, semiestructuradas, lo que sea. Observación en terreno, ¿cierto? Nosotros vamos a ir, vamos a croquear, vamos a tomar notas de lo que está pasando, o vamos a hacer un focus group, que es una entrevista grupal, o vamos a hacer levantamiento interpretativo, ¿cierto? Voy a hacer con un mapa con los vecinos para que rayen y nosotros con eso vamos a hacer investigación. Eso es investigación de campo de tipo cualitativa. Tener claro esto demuestra que nosotros sabemos de lo que estamos hablando. Si alguien me pone en un proyecto, mi investigación es cuantitativa y voy a hacer entrevista, inmediatamente no le doy ni un peso. No sabe lo que está haciendo. Ya, como que ese tipo de cuestiones, por eso es importante demostrar en los proyectos que nosotros sabemos en qué ámbito nos estamos moviendo. Si alguien me dice voy a hacer encuestas, pero voy a analizarla de manera cualitativa, digo como, no sé qué está haciendo. Entonces, como ese tipo de cuestiones son importantes de mencionar en los proyectos para demostrar que sabemos lo que estamos haciendo. Formas de procesamiento. Hasta aquí hemos hablado solamente de formas de recolección y ustedes además me imagino que tendrán como formas de recolección específicas de información que tienen que ver con sus propias investigaciones. Todas las investigaciones tienen sus particularidades, estas son las típicas, las tradicionales. Procesamiento de datos. Voy a decir cómo o cuál es el objetivo del procesamiento de datos. Es transformar gran volúmenes de datos, sobre todo cuando estamos hablando de procesamiento de datos cuantitativo, en cosas específicas con las que nosotros podemos explicar algo a alguien en términos científicos. Eso justamente significa transformar una gran base de datos compleja en tablas sencillas, en porcentajes, ¿cierto? Trabajar, evidentemente pegar esto en un informe no tiene ningún sentido, esto tiene que ser trabajable y para eso necesitamos hacer construir buenas bases de datos y trabajarlas bien. Y lo otro importante, aprender a hacer gráficos y decir como, esto es lo que quiero hacer. Gráficos de este tipo me van a servir para tal cosa, gráficos de dispersión, gráficos de esto de tipo araña. Saber qué gráfico utilizar también es muy importante. Y otro tipo de procesamiento de datos cuantitativo, que es como clásico de nuestra disciplina, es los sistemas de información geográfica, ¿cierto? La georreferenciación de datos o los datos espaciales y la representación cartográfica de eso, también típico de los estudios urbanos y de arquitectura,
el desarrollo de esto. Entonces, yo proceso mis datos, levanto datos, ¿cierto? Levanto datos a nivel comunal, a nivel de manzana o encuesta y qué sé yo, pero después lo llevo, proceso esos datos a través de cartografía. Son cosas distintas. Si uno dice solamente voy a hacer cartografía, bueno, pero ¿y dónde sacar los datos para construir la cartografía? O si uno solamente dice como voy a hacer levantamiento de terreno de tal cosa, y ahí cómo lo va a mostrar después, cómo lo va a procesar, mostrar las dos cosas es muy importante. Procesamiento de datos cualitativos. Bueno, aquí a la derecha abajo hay un gráfico que muestra cómo funcionan los software de análisis cualitativo, ¿cierto? Como la idea de codificar es justamente comprender o tomar un pequeño trozo de información cualitativa, que puede ser texto o foto, y darle una categoría. El software lo que hace específicamente es después permitirme decirle como muéstrame todo lo de la categoría A o la categoría B, y me muestra toda la información que viene de fotos, entrevista 1, entrevista 5, análisis, observación en terreno, audio no sé cuál, el video no sé qué, y me muestra toda la información de una categoría que me permite después mirar eso y analizarlo y al mismo tiempo correlacionar categorías. Establecer relaciones entre categorías y entre códigos de información, que es un poquito lo que se ve a la izquierda. Esto no se muestra en los informes finales, sino que también son como formas de trabajo que el software te permite. Sobre todo como con esta idea de tomar un pedacito de información y decirle como esto pónmelo en esta categoría, para después yo ir a mirar solamente esa categoría y ver cuáles cosas se repiten, cuáles cosas son específicas, y uno puede después construir un informe diciendo como, bueno, en general se habla de estos temas, estas son las principales variables que entran en juego en este caso, pero también hay cosas específicas que son interesantes de mencionar, ¿cierto? Que son minoritarias, pero también cuando uno es investigación cualitativa vale la pena colocar lo general y también lo particular, ¿cierto? Lo que se sale de la norma también es interesante de colocarlo. Y después como mirar nuestros mapas conceptuales de relaciones entre categorías y código, y poder establecer como ciertas configuraciones que nos permitan después construir un informe cualitativo. Entonces, esto es básicamente teoría fundamentada en base a software. Por eso es importante conocer cómo son los métodos cualitativos con que nosotros hacemos análisis. Y otro tipo de cuestiones que hacemos harto, ¿cierto? Por la disciplina, análisis fotográfico, identificar categorías, ¿cierto? ¿Qué estoy mirando? Voy a sacar fotos de distintos días, distintos lugares para hablar de ciertas cosas. Básicamente es lo mismo que lo anterior, pero a través de fotografía, ¿cierto? Uno igual puede en los software incluir fotografía, audio, video, pero siempre como lo principal es como texto y foto. Entonces, distintas fotos que después yo voy a recortar, lo que me interesa, voy a hacer voy a hacer un catálogo de elementos que tengan que ver con tal situación, o voy a hacer un mapa de actores, ¿cierto? Cuando analizo temas de gobernanza o analizo temas de equilibrio de poder y toma de decisiones, qué sé yo, quizás voy a hacer un mapa de actores, que es información que viene, por ejemplo, de entrevistas, ¿cierto? Voy a hacer entrevistas sobre actores y pesos y gobernanza. ¿Cómo voy a procesar eso y cómo lo voy a mostrar? Bueno, podría ser a través de un mapa de actores. Decir las dos cosas es muy importante. Entonces hay como distintas como ejemplos de procesamiento de datos cualitativos. Para ir finalizando, voy a hacer como un esquema que recopila todo lo que estaba diciendo como hasta ahora. Nosotros partimos siempre una investigación haciendo unas preguntas científicamente relevantes, simples. Pueden haber varios tipos de preguntas. Una principal, siempre tiene que haber una principal y quizás algunas secundarias que no son obligatorias, pero podrían estar. Luego uno construye una hipótesis, ¿cierto? Como voy a decir, como, bueno, respecto a esta pregunta principal, seguramente se va a responder de esta manera, ¿cierto? Una hipótesis informada, también como haciendo referencia a marcos teóricos también específicos, o diciendo mi hipótesis alternativa a este marco teórico tradicional, yo quiero hacer otra cosa. Y también subhipótesis que podrían responder a las preguntas secundarias. Luego están los objetivos y aparece el objetivo general como una cadena o está muy encadenado con la pregunta y con la hipótesis. El objetivo general normalmente es la misma pregunta transformada en objetivo. Se frasea de manera distinta para construir el objetivo general. Básicamente sacarle los signos de interrogación y colocarle un verbo, ¿no? Y eso, si una investigación yo la miro y la pregunta de investigación es una cosa y el objetivo general es otra cosa completamente distinta, es que la investigación no se entiende. Esto es muy importante porque también es un factor clave de evaluación de proyecto. Yo miro un seminario de investigación, miro una tesis o miro un proyecto y digo como, la pregunta es interesante, pero el objetivo no tiene nada que ver. Entonces esto no está sabiendo lo que está, no sabe lo que está haciendo esta persona. Importante que el objetivo tenga relación directa con la pregunta. Incluso normalmente un buen proyecto tiene es lo mismo, exactamente lo mismo fraseado de manera distinta. Y luego están los objetivos específicos, que ya mencioné un poquito cuáles son sus características, y recién aquí aparecen las variables. Normalmente el objetivo general no tiene variables. El objetivo general se construye en base a todas las variables que yo quiero levantar.
Pero lo importante es ordenar esas variables en función del objetivo específico. Objetivo específico 1 tiene la variable 1 y 2. El objetivo específico 2 tiene la variable 3, 4, 5. Y el objetivo 3 tiene la variable 6 y 7. Eh, si hay alguna variable que yo quiero medir y no está en ningún objetivo específico, entonces es una variable que está suelta y hay que tratar de colocarla o no te está sirviendo. Por otro lado, si hay un objetivo que no tiene variables, es un objetivo que no tiene sentido en términos de construcción de un proyecto de este tipo. Y luego tenemos las variables de investigación y tenemos que buscar un método para recoger esas distintas variables que me pueden servir para distintos objetivos. Por eso lo coloco acá como de manera desfasada. Un método me puede servir para recolectar la variable 1, la variable 4 y la variable 7. Y el segundo método me va a permitir recolectar la variable 2, la variable 3 y la variable 6. Em, esos métodos de recolección pueden ser como variados y uno puede decir como, bueno, voy a reordenar estas variables en función de cuáles son los métodos que me sirven para recopilar. Pero el método de procesamiento de los datos va a tener directa relación con el método de recolección. Sería muy raro decir, voy a hacer un método cuantitativo y le voy a aplicar un método de procesamiento cualitativo. O voy a recopilar un método quanti y luego voy a aplicar otro método. Entonces, como a veces podría haber más de un método, pero en general la correlación entre métodos de recolección y de procesamiento es muy directa. Ese es como y bueno, y a todo esto que está al final, ¿cierto? Le llamamos metodología de investigación. Metodología de investigación es recolección y procesamiento, las dos cosas al mismo tiempo y con mucha relación. Em, Quería terminar colocándoles un ejemplo. Estos son los objetivos de investigación de mi tesis de doctorado. Mi tesis tiene 4 objetivos. Bueno, los voy a repasar como muy sencillo, pero ustedes lo pueden mirar como más en detalle en la PPT que les envié. Yo quería caracterizar énfasis temáticos de ciertos proyectos de ciudad inteligente, después describir sus objetivos, temporalidades y agentes involucrados. Después quería analizar las condiciones, las componentes y las dinámicas de gobernanza y luego categorizar los discursos que se despliegan. ¿Se fijan? Primero caracterizo, después describo, después analizo y luego categorizo. Los objetivos específicos están ordenados en función de complejidad, justamente demostrando que yo voy a empezar como primero haciendo pequeñas caracterizaciones y después describiendo, después analizando. Es raro que alguien ponga primero voy a analizar y después describir. Ojo con eso. Es lo que mencionaba antes. Luego las variables que están involucradas en cada uno de los objetivos. Entonces, caracterizar énfasis temático y estrategia de implementación, mis variables son nivel de competitividad global, agentes y partes interesadas, ubicación de la iniciativa, tipos de proyecto, todas cosas que se pueden medir. Estrategia de implementación. En el segundo objetivo, instrumentos de planificación, agentes o partes interesadas, de nuevo, ojo, repito, variable. Relaciones entre los agentes, relaciones estos nuevos. Condiciones políticas y administrativas respecto de las condiciones componente y dinámica, componente tecnológico de la iniciativa y nuevas dinámicas de gobernanza. Y por último, en la categorización de discursos, elementos textuales y elementos contextuales, que son como categorías clásicas de análisis de discurso, o variables clásicas de análisis de discurso. Luego digo cómo voy a recolectar los datos. La competitividad global a través de revisión documental. Agente a través de revisión documental y revisión de prensa. Ubicación, tipo y estrategia, revisión documental y revisión de prensa. Instrumentos de planificación, revisión documental y observación en terreno. Lo siguiente, revisión documental, revisión de prensa, entrevista semiestructurada. Condiciones políticas, entrevista semiestructurada, revisión de redes sociales y revisión de prensa. Componentes tecnológicas, observación en terreno y entrevista semiestructurada. Nuevas dinámicas de la gobernanza, entrevistas semiestructuradas, revisión de redes, revisión de prensa. Elementos textuales y contextuales, entrevista, revisión de redes y revisión de prensa. Si se fijan, las metodologías se van mezclando y mi revisión documental me va a servir para sacar todas estas variables. Entonces, voy a hacer revisión documental y voy a tener variables de competitividad, de agentes, de todas estas, de esta, creo que por aquí, revisión documental, y aquí no me sirve. No voy a entender condiciones políticas y administrativas de la revisión documental. Tampoco de compra tecnológica. Aquí desaparece la revisión documental. Me sirve solamente para los primeros dos objetivos, pero varias variables se miden así. Otras, las entrevistas semiestructuradas que empiezan a aparecer también en el objetivo 3 y 4. O sea, en la entrevista que yo voy a hacer a ciertos actores, me va a servir para entender la relación entre los agentes, para entender condiciones políticas, y esas son las preguntas que yo voy a hacer para tener directamente relación con eso. Voy a preguntar sobre eso. Componente tecnológica, nuevas dinámicas de gobernanza y elementos textuales y contextuales que son más bien de análisis. Son las preguntas que yo voy a hacerle a los entrevistados.
Y el análisis de redes sociales me va a servir para estos tipos de variables, para medir. Entonces así, voy dando mis metodologías, se fijan, se van repitiendo y en verdad son algunas metodologías, son 4 o 5 metodologías de trabajo. Y luego digo cómo las voy a procesar. La revisión documental a través de un análisis estadístico descriptivo. Revisión documental, cómo se puede hacer a través de análisis estadístico, diciendo como cuántas veces se repiten los mismos temas en distintas, como, o incluso en el tiempo. Triangulación de datos cualitativos, que también es una metodología. Análisis estadístico descriptivo, ¿cierto? Análisis estadístico es como descriptivo, es una estadística sencilla, no es multivariada ni inferencial, sino que es relativamente sencillo. Líneas de tiempo y georreferenciación de datos. Estos datos de instrumentos de planificación tienen justamente la idea de georreferenciarse. Mapas de actores y relaciones, mapas de redes, que también tengo, después describo metodológicamente a qué llamo autores, o a qué llamo mapa de actores y relaciones. Triangulación de datos cualitativos y la última, análisis de discurso y análisis estadístico descriptivo. Análisis de discurso, que también es una metodología específica de procesamiento de datos cualitativos, que justamente tiene que ver con categorizar discurso. Y análisis estadístico descriptivo, de nuevo, también como cuántas veces se repite el mismo discurso, en qué años va apareciendo, en qué años se va desapareciendo un discurso, etc. Entonces ahí está definido o diferenciado la forma en que voy a recolectar. Son 5 o 6 formas de recolectar. Esas pueden servir para recolectar distintas variables para distintos objetivos, pero luego cómo yo analizo esos datos que vienen de la revisión documental, de las entrevistas, del análisis de redes sociales, del análisis de prensa, tiene como formas específicas que se llaman análisis estadístico descriptivo, triangulación de datos cualitativos, análisis estadístico, o sea, líneas de tiempo y georreferenciación de datos, mapas como cartografía, mapas de actores y relaciones, y análisis de discurso, que son como mis principales metodologías de procesamiento de datos. Ese es un poquito como un ejemplo, quizás un poquito complejo, pero la idea es justamente mostrar esto, o tratar de mostrar que esto tiene sentido, ¿no? Como los objetivos específicos tienen sus variables, cada uno, y los métodos me sirven para identificar distintas variables de distintos objetivos. El método 1 me puede servir para sacar variables de distintas partes, pero luego hay una forma de procesar esos datos que es distinta y que tiene que ver justamente con esto. Y muchas veces, incluso decir, yo en mi tesis como cito un montón al profesor más importante del mundo en análisis de discurso, para demostrar de que sé sobre análisis de discurso y estoy leyendo personas que están haciendo esto. Lo mismo con mapa de actores, cómo se construye un mapa de actores, también hay bibliografía sobre el tema. Aquí incluso en la descripción de los procedimientos uno puede mencionar autores que están haciendo cosas parecidas o autores metodólogos que describieron esa metodología en algún momento o que la definieron o que la inventaron incluso. Esa es la presentación de hoy, siendo justo las 3. Dejamos un espacio para preguntas, comentarios, cuestiones generales o cuestiones específicas que le hayan surgido de la presentación. Voy a preguntar yo. ¿Puedo? Sí, claro. Sí. Hey, Hernán, buenísimo, excelente la estructura que hiciste. Tengo un tema curioso. Hay investigadores que proponen que debe haber un número de variables. ¿Qué recomiendas tú? ¿Puede tener uno infinitas variables o recomiendas algún número específico? Es que depende de la duración del proyecto. O sea, cuando uno tiene un proyecto que dura 4 años, uno puede medir un montón de variables. Y si uno tiene un proyecto de 300 millones de pesos, es completamente distinto que si uno tiene un proyecto de 10 millones de pesos. Donde yo, por ejemplo, este proyecto que tiene todas esas variables allí y 4 objetivos específicos es un proyecto de 4 años, que es una tesis de doctorado, pensando en que uno tiene medio tiempo para hacer el doctorado, por ejemplo, como esa es la dedicación que tiene un. Entonces, como si uno tiene medio tiempo durante 4 años, podéis poner todas estas variables si queréis. Si uno tiene un semestre y 2 horitas a la semana para hacer esto, seguramente serán 3 o 4 variables. Entonces depende específicamente del proyecto y justamente decir como, mira, tengo estas 4 variables nomás. Y por eso estoy pidiendo 10 millones, estoy pidiendo 500, también demuestra o permite como a los evaluadores decir como esta persona sabe de lo que está haciendo. Si me coloca 40 Ok, variables y me dice que este proyecto dura 6 meses, yo le digo como, no, imposible. Entonces demostrar seriedad también respecto de eso es justamente decir como tener la capacidad de decir, mi investigación tiene 2 variables, tiene 3, y se miden de tal manera y se procesan de tal manera. O tiene 20 o tiene 30 porque necesito hacer un montón de correlaciones súper complejas. Pero el proyecto dura 3 años, bueno, es completamente distinto. súper. ¿Sí?
más preguntas, comentarios, queda más claro queda un poquito más claro cómo se construye, cómo se debería redactar un marco metodológico. Sí, yo creo que sí. Igual Ujú, hay algunas cosas que obviamente me siguen dando vuelta. Por ujú, ejemplo, cuando nosotros trabajamos, en mi caso, con metodologías mixtas, ¿no? ujú, En donde vamos a hacer algunos elementos que son más cuantitativos y otros más cualitativos. Estaríamos trabajando de todas maneras, o sea, se separan directamente los aspectos de los cualitativos de los cuantitativos. Por ejemplo, un caso, yo voy a estar haciendo las pruebas, ¿no es cierto? Voy a ujú, hacer las pruebas de tracción. De las pruebas de tracción voy a obtener datos. Digamos que mis membranas resisten, no sé, 58 newton. Y entonces ese 58, ese dato es el que yo voy a comparar con un montón de otras membranas, ¿no es cierto?, ujú. existentes en el mercado. Yo estoy mezclando ambas cosas, Pero, porque pero, yo la- estoy pero cu- mezclando la cuantitativa con la cualitativa. pero ¿cuál es lo cualitativo ahí? Lo cualitativo sería todo lo que es la recolección de datos de las membranas existentes. Pero esos datos son cuantitativos, ¿o no? Es que ahí tengo dudas porque todo el rato que tú me corregiste me colocaste mixta. Yo había colocado siempre cuantitativa. Sí, Y es que... ahí ya quedé con la duda si esa ujú. recolección de datos, o sea, si ese estudio, porque obviamente hay estudio bibliográfico de esas membranas. Hay membranas que tengo la información de bibliografías, ¿no es cierto? Claro, pero esas Hay otras caras... membranas que existen en el mercado, hay Yo otras creo que... membranas que existen. Sí, yo creo que, por ejemplo, características de las membranas... Una variable de tu investigación sería como características de las membranas... Características eh, plásticas. características prácticas de membranas en el mercado. Y ahí puede Ya, haber como datos cuantitativos y cualitativos. claro. Como que puede haber de los dos. Y yo digo como, bueno, entonces Ajá. el método de procesamiento es la revisión documental. La Samsung va a revisar como documento, va a revisar paper, va a revisar Ujú. como documentos técnicos. Y de esa revisión documental me va a servir para extraer datos cuanti y datos quali. Entonces, Ya, y sí deberían estar separados, o sea, como podrían ser parte del mismo objetivo específico, porque un objetivo específico puede tener variables cuanti y quali. Y claro, un pero me procedimiento de refiero que recolección el de datos procesamiento de datos es como el es mismo, ¿no? distinto. No, pero el procesamiento de Por- datos es distinto. Porque yo diría, Porque yo voy a hacer una ¿cómo lo tabla, por ordenaría yo? ejemplo. ¿Cómo lo ordenaría yo? Claro, es que esa tabla son solamente los datos cuánticos para comparar. Son los datos o sea, claro, voy a tener una tabla con datos cuantitativos Claro, y puede ser otra con datos cualitativos. exacto, Porque la de los exactamente, datos cuantitativos me va a permitir hacer los gráficos, por ejemplo. exactamente. Mientras que no podéis como, entonces, tenía el objetivo uno que es como, bueno, estudiar el objetivo uno es medir tu producto, ¿cierto? Como, Sí, medir mi producto. ya, y esos son, determina variables cuantitativas, que son X y Z. Luego, el objetivo 2 es como analizar el mercado. Analizar el mercado implica la variable X e Y, que se comparan con lo que yo estoy diciendo, y A, B y C, que son más variables cualitativas. Ujú. Después digo, entonces, el método 1, que es la generación del experimento, ¿cierto? Que mide mi proyecto, o sea, mi membrana. Y el método 2 es una revisión documental. Y de la revisión documental, las variables son cuantitativas y cualitativas. Y el método el método de procesamiento uno va a ser eh, una triangulación de variables cualitativas para comentar un poco como en general cuáles son las características que se mencionan respecto a los proyectos. Y luego otro método de procesamiento de datos que va a ser como una tabla comparativa entre las variables que vienen del objetivo uno y el objetivo 2. Algo así me lo imagino. Sí, yo también me lo imagino Ujú. algo así. Eso. Y dentro de eso, por ejemplo, en mi caso, yo por la extensión de la Ujú, investigación, solo voy a realizar la prueba de tracción en este ujú. contexto. Claro, Pero en la recolección de datos, obviamente voy a recolectar todos los datos, no solo las resistencias de tracción, exacto. sino también las otras resistencias. Claro. Sin embargo, ese procesamiento, o sea, el trabajo de la Ujú. membrana a tracción, es el único que voy a poder hacer como trabajo de campo, por decirlo así.
Después voy no, a, que en otra posterior todo, investigación voy a poder hacer otras pruebas. otras pruebas. Todo es trabajo de campo, como todo lo que estás haciendo es trabajo de campo. Trabajo de campo es como hacer la investigación previamente tal. Pero claro, unos datos son primarios, estos son los que tú extraes, que van a ser X nomás, entonces ya, solo tracción. Me imagino que hay Ujú. como en el tiempo, con distintos porcentajes de no sé qué, como hay varios datos ahí, Sí. hay varias variables. Entonces, y luego de la revisión documental, tú quieres extraer no solamente X, sino que también X, Y, Z y todos los que te aparezcan. Incluso tú dices como, Claro, y otras variables, y otras que aparezcan. Como uno podría decir, claro. como variable. Entonces, objetivo uno tiene la variable uno solamente. Y el objetivo 2 que Ujú. es, que es a través de una revisión documental, tiene la variable 2 3 y otras. Y esa 2 3 o la 2 tiene que ver con la uno, pero y la 3 quizás es datos cualitativos, ¿cierto? Como comentarios que hacen los expertos sobre los temas que no son específicamente un número, sino que son como cuestiones más cuales. Y luego el objetivo 3 podría ser justamente como la idea de mezclar estas variables, ¿cierto? Así como la variable de investigación sería como comparación entre X1 y X2, o Ujú. X que viene de mi investigación y la X que viene de las otras variables. Entonces ahí como que se puede ir como ordenando esto, pero no es complejo. Pero después el punto Por es, eso yo diría como es preferentemente, yo diría en términos de enfoque, es preferentemente cuantitativa con elementos cualitativos complementarios. ya. Y después, yo tengo que decir a posterior, ¿no es cierto? ¿Por qué voy a hacer esta investigación? ¿Cuál es el futuro? ¿O por qué no hago las otras pruebas? Ya, Yo puedo agarrar y decir, eso. mira, en este momento me estoy enfocando en esta prueba porque es la Exacto. prioritaria, porque es la que me permite como cortar, por decirlo Es así, eliminar justamente variables, ¿no? es esta parte, limitación y alcance. Entonces uno al final del capítulo dice como, bueno, y se va a hacer esto porque, bueno, por el tiempo, por la plata, en verdad, se va, Solo alcanzo a hacer esta. o como Ujú. primer paso, ahí está la idea de limitación y alcance, con la idea de en proyectos pequeños decir como, bueno, voy a hacer esta parte nomás, pero esta parte forma parte de una cuestión más larga donde yo voy a seguir A haciendo eso cosas, pero iba. O sea, limitación y puedo alcance. colocarla como un proceso, no Sí, necesariamente claro. como solo como una limitación, sino que puedo decir como esta es la Sí, parte uno no, exactamente. para después poder hacer las otras pruebas. Limitación y alcance siempre hay que colocarlo claro. No es Ya. como, mira, no voy a hacer esto porque soy como que no me da, sino que es como, Sí. porque es un paso de otras cosas, o yo reconozco que Ujú. aquí hay que aquí hay un problema, que la base de datos que yo necesito para hacer como conclusiones más robustas se va a construir el primer paso ahora, como, eso es limitación y alcance. O Ya, voy a empezar perfecto. con los primeros 6 meses para después quizás en el futuro decir los 10 años, los últimos 10 años, pero voy a empezar con los Ujú. primeros 6 meses para ver lo que está pasando. Entonces, importante limitación y alcance. Ya, perfecto. ¿Ya? Esas eran mis preguntas. Súper. ¿Más dudas o preguntas? Paulina Santibáñez. Sí, Paulina es la ayudante de Natalia Ah, súper. Ya. Kaiser. Hola, bienvenida, Paulina. Gracias, Em, profe. súper. No sé si hay más dudas porque tengo una última diapositiva que son como cuestiones que tienen que ver con la redacción del capítulo de metodológico. No sé No, si hay por más mi parte, dudas. no. No sé si Paulina, Javiera, Berenice, Neri, como que les va, como una de las cosas que más me preocupa es justamente que no sea demasiado complicado para que no se entienda. Entonces, idealmente, por último, digan como si estamos entendiendo o lo que sea. Profe, sí, sí se está entendiendo. Súper. Sí, sí está claro. No hay problema. Genial. Genial. Último, antes bueno, dejar un último espacio para preguntas y comentarios. Cuestiones relacionadas con la redacción del marco metodológico, y qué es lo que tenemos que también tener como en consideración para demostrarle a un evaluador o una evaluadora que lo que nosotros estamos haciendo lo comprendemos. Y no estamos perdidos, por lo tanto, merecemos esta plata, merecemos los millones de dólares para investigar. Primero, ordenar. Ordenar de alguna manera las metodologías. Todo esto que mencioné antes, ¿cierto? Que es este esquema, evidentemente después hay que pasarlo a papel y como hay que decir como qué va primero y qué va después. Eso no es siempre igual y hay que encontrar una estrategia lo suficientemente buena para ordenar esa información. Muchas veces, o las principales dos formas de ordenar esa información son por métodos de procesamiento de datos, es decir, yo digo qué es lo que voy a hacer. En el caso de Susan, por ejemplo, voy a hacer este experimento y voy a hacer la revisión documental. Y en base a eso voy diciendo cuáles son las fuentes o cuáles son los procedimientos, la recolección de datos y cuáles son las variables que mido en cada uno de los métodos.
o las metodologías de procesamiento. Es la forma más fácil de ordenar, porque finalmente si uno en este cuadro ve el método, puede construir para atrás, ¿cierto? Puede decir como, bueno, entonces voy a procesar de esta manera, o voy a recolectar de esta manera los datos, y digo cuáles son las variables y cómo voy a procesar. Entonces, como identificar como en base a eso, bueno, pueden ser métodos de procesamiento o de recolección, puede ser cualquiera de los dos, pero ordenar como en función de estos elementos me permite contar o partir de aquí y contar para atrás lo que yo estoy haciendo, incluso como conectarlo con los objetivos específicos, o partir de aquí me permite decir como, bueno, con este método yo evalúo tales variables y después lo voy a procesar de la siguiente manera. O la segunda manera normal o típica, a pesar de que hay otras formas, lo importante es que esté ordenado, típica de ordenar las metodologías es a través de objetivos. El objetivo uno voy a aplicar tal método, a pesar de que a veces los métodos se van repitiendo, por eso también es distinto, pero partir del principio también a veces viene bien. El objetivo uno es tal, las variables son tal, y para obtener esas variables voy a hacer tal y tal herramienta, y voy a procesarla de la siguiente manera. Entonces, contar de atrás para adelante o de adelante para atrás es la mejor manera posible de ordenar esta información, pero lo importante es que esté muy ordenado. Incluyendo todas estas cosas que tenemos aquí en la parte de abajo, ¿cierto? Incluyendo las variables, a qué objetivo específico corresponde, ¿cierto? Entonces, puedo decir como el método tal, voy a hacer tal método, voy a hacer como triangulación de datos cualitativos, eso lo voy a hacer en base a una revisión documental más entrevista en profundidad. En esos dos metodologías de recolección voy a medir tales variables y eso me va a permitir cumplir con el objetivo 1 o parte del objetivo 2. O al revés, ¿cierto? El objetivo específico 1 trata de tal, las variables que yo voy a medir en este objetivo son estas, las voy a medir de la siguiente manera y las voy a procesar de la siguiente manera. Esa es como la forma más sencilla de ordenar, a pesar de que hay otras. Lo segundo es que hay que justificar cada uno de estos como grandes capítulos de una redacción de un marco metodológico, exponiendo la pertinencia de las metodologías para cumplir los objetivos, es decir, la relación entre esta parte y esta parte. Cómo yo con esto de verdad puedo cumplir los objetivos. Justificar la metodología debe ser parte del primer párrafo de cada uno de los subcapítulos de un marco metodológico. Voy a hacer esto justamente porque esto me permite llegar al objetivo específico X. Y lo segundo, o sea, lo tercero es detallar. Detallar demuestra el conocimiento o la experiencia que uno tiene, ¿cierto? El conocimiento en términos teóricos, como he leído un montón sobre análisis cualitativo, he leído un montón sobre análisis de categoría, he leído un montón sobre entrevistas y de cómo hacerlas, he leído sobre análisis de discurso, entonces hago una cita, digo, como es esto específicamente. Y por esto es importante y por eso me permite justificar de que esto me va a servir para cumplir con los objetivos. O la experiencia, ¿cierto? Como voy a hacer este experimento que en verdad, bueno, quizá hay una norma que me dice cómo se hace, entonces yo cito la norma, digo los pasos que dice la norma, qué sé yo, o como lo he hecho antes para llegar a resultados. Por eso dice como, entre paréntesis, y experiencia en las metodologías. Detallar muy específicamente lo que se va a hacer, decir en qué software lo voy a hacer, decir con qué máquina, decir como cuántas entrevistas yo tengo que hacer para llegar a un X porcentaje de fiabilidad, aproximadamente, etcétera, o cuántas entrevistas, qué actores voy a hacerlas para demostrar justamente que yo sé hacer esto, demostrar conocimiento o experiencia en la aplicación de las metodologías, aunque no tengamos experiencia ni conocimiento de las metodologías. Bueno, si no tenemos experiencia, deberíamos sí tener conocimiento. Y si no tenemos conocimiento, deberíamos tener sí o sí experiencia. Para justamente tratar de detallar qué es lo que vamos a hacer en la investigación para demostrarle a un evaluador, una evaluadora que sabemos hacer las cosas. Eso es, ordenar, justificar y detallar como los principales consejos para la redacción del marco metodológico. Ahora sí, con esto terminó como las diapositivas y los contenidos y dejamos unos últimos minutos de comentarios o preguntas. ¿Sí? ¿No? ¿Todo claro? Todo claro, profe. Bien, si no hay más comentarios o preguntas, entonces lo dejamos hasta aquí. Y bueno, yo voy a también seguir preocupado de la parte de los proyectos, de la postulación de proyectos de investigación, que todavía no hay muchas noticias sobre eso. Em,
Pero cualquier cosa de nuevo, tienen como la posibilidad de escribirme un correo. Yo sé que no sé si está Natalia conectado, si no sé si está con Susan. Tengo su proyecto, lo voy a corregir yo creo que hoy día, o sea, lo voy a comentar, perdón, no corregir hoy día, para que podamos seguir avanzando y que nos tengan también como algún adelanto, alguna cosa escrita que hayan estado avanzando y que quieran como compartir, también lo recibo al correo. Así que eso, nos vemos no, la próxima semana creo que tenemos como un taller más bien tutoriado. No hay clase teórica, sino que más bien como voy a ponerme de acuerdo ahí con quienes han estado avanzando para comentar algo sobre ello. Así que eso, nos vemos la próxima semana. Chao, chao, Hernán. Chau. Gracias, profe.